Muchos pasajes del Nuevo Testamento mencionan a los hermanos y hermanas de Jesús. Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, este tema no es tabú, sobre todo porque los 4 evangelios hablan de él en diferentes ocasiones. Veamos algunos ejemplos. El pasaje más famoso es quizá el del capítulo 3 de Marcos, donde se dice que los hermanos de Jesús fueron a buscarlo porque pensaban que se había vuelto completamente loco. Este pasaje se repite casi textualmente tanto en Mateo como en Lucas, y vinieron su madre y sus hermanos, y estando fuera le mandaron llamar. Había una multitud sentada a su alrededor, y le dijeron, tu madre y tus hermanos están fuera, buscándote. Marcos 3, 31-32. El evangelista Marcos los menciona de nuevo otra vez casi palabra por palabra en Mateo, al describir la primera reacción de la gente de Nazaret a la predicación de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Marcos 6, 3. Pero incluso el Evangelio de Juan habla abiertamente de ellas, sobre todo después del relato de las bodas de Caná. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Juan 2 y 12. Los mismos hermanos reaparecen más tarde, en el capítulo 7 de Juan, donde asistimos a una verdadera discusión familiar. Esta vez, los hermanos instan a Jesús a rebelarse abiertamente en Jerusalén durante la gran fiesta de Sucot, para ganarse el favor de las multitudes que se reúnen en la ciudad santa. Jesús no está de acuerdo y se muestra mucho más cauto. Los hermanos de Jesús le dijeron, deja Galilea y vete a Judea, para que tus discípulos vean allí las obras que haces. Nadie que quiera llegar a ser un personaje público actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Juan 7, 3-5. Más allá de los evangelios, los Hechos de los Apóstoles mencionan a los hermanos de Jesús como parte de la primitiva comunidad cristiana reunida en oración. Pablo también se refiere a ellos en 2 de sus cartas. En una de ellas, afirma que decidió deliberadamente no casarse ni llevar esposa en sus viajes, a diferencia de Pedro y, de hecho, de los hermanos de Jesús, véase 1 Corintios 9, 5. En otro, menciona a Santiago, llamándolo hermano del Señor al comienzo de su carta a los Gálatas. Así que sí, Jesús tenía hermanos, e incluso sabemos sus nombres. También sabemos que uno de ellos, Santiago, llegó a ser obispo de la iglesia de Jerusalén, aunque poco o nada sabemos de sus hermanas. Naturalmente, esto suscita una pregunta espontánea: ¿María, la madre de Jesús, dio a luz a otros hijos? La creencia en la virginidad perpetua de María, es decir, la idea de que después de Jesús, María no tuvo más hijos, ha sido expresada por escritores cristianos desde el siglo II y era una convicción profundamente arraigada para la mayoría de los cristianos. Finalmente, se formuló de forma definitiva en el Segundo Concilio de Constantinopla en 553. En contra de la creencia popular, la Reforma protestante no cambió su postura al respecto. No solo Martín Lutero, sino también otros importantes reformadores como Zwinglio y, más tarde, Juan Wesley, fundador del metodismo, defendieron tanto la creencia tradicional en la concepción de María sin intervención humana como su virginidad de por vida, incluso después del nacimiento de Jesús. Esta creencia había sido ampliamente compartida tanto por la Iglesia oriental como por la occidental durante al menos 1500 años. Hoy en día, podemos encontrar 3 interpretaciones diferentes de la cuestión de los hermanos de Jesús. La primera, que se remonta a Tertuliano, parece la más obvia: Jesús tenía hermanos biológicos, lo que significa que eran de la misma sangre. Este punto de vista es ahora sostenido por varios eruditos, particularmente en el mundo protestante. La segunda, que personalmente encuentro muy convincente, fue apoyada por figuras notables como Eusebio y Gregorio de Nisa. Sugiere que, en efecto, eran sus hermanos en todos los sentidos, pero no de la misma madre, esencialmente, hijos de un matrimonio anterior de José o hermanos adoptivos que se unieron a la familia más tarde. Esta teoría concuerda con el hecho de que las familias antiguas no estaban estructuradas como lo están hoy, como pequeñas unidades nucleares, padre, madre e hijos.
Eran comunidades extensas en las que varias parejas compartían la comida, la vivienda, a menudo, incluso la crianza de los hijos. En ese contexto, era habitual referirse a los primos y otros parientes como hermanos y hermanas. La tercera teoría fue propuesta por San Jerónimo, el más famoso estudioso de los textos hebreos y griegos y el gran traductor de la Biblia latina. Sostenía que los hermanos de Jesús debían entenderse simplemente como primos o parientes cercanos. Su principal argumento era lingüístico: las palabras para hermano en hebreo y griego también pueden significar primo. Además, María, la madre de Jesús, tenía una hermana que llevaba el mismo nombre. Como puede ver, las diferentes perspectivas dependen de sus supuestos subyacentes. La razón es sencilla: las palabras hermano y hermana tienen una gama semántica muy amplia en todas las lenguas, no solo en hebreo y griego. Por ejemplo, en hebreo, la palabra asbach aparece en la Biblia no solo para indicar un hermano biológico, sino también para significar un pariente cercano, un conciudadano, un compatriota perteneciente a la misma comunidad israelita, o incluso un correligionario. Del mismo modo, en griego, adelpos tiene un significado amplio tanto en la literatura griega clásica como en la traducción Septuaginta de la Biblia. Platón, por ejemplo, se refería a sus compatriotas como adelpoi, hermanos, y Plotino lo utilizaba para describir a todos los seres vivos. Incluso hoy, en las culturas modernas, utilizamos el hermano de múltiples maneras. Así que, para concluir, independientemente de sus creencias personales, si utilizamos una expresión forense que funciona bien para los que estamos obsesionados con las series de televisión, no podemos afirmar más allá de toda duda razonable que la palabra hermano signifique exclusivamente y siempre hermano biológico y no simplemente pariente o allegado. Por mi parte, creo que para las primeras comunidades cristianas esta cuestión no era tan crucial. Pero la convicción de que Jesús no tenía hermanos de sangre se extendió muy pronto entre los cristianos de habla griega. Esto no habría sido posible si la palabra tuviera un significado único y claro en el lenguaje cotidiano. Las palabras tienen múltiples significados, y a menudo les asignamos diferentes interpretaciones. En resumen, en muchos temas, nadie puede pretender tener la última palabra, casi todo depende de la fe. Para quienes, como yo, profesan la fe católica, esta conclusión no es angustiosa, sino esclarecedora. De hecho, este es un caso típico en el que la tradición nos ayuda a interpretar las Escrituras. Pero de eso hablaremos más en otra ocasión. Cuídense todos.